La fuerza gravitacional actúa entre cualquier par de objetos en el universo. Una manera fácil de demostrar el efecto de la fuerza gravitacional es suspender una balanza horizontal con dos masas en los extremos, como se muestra. Ahora, coloca rápidamente dos grandes masas junto a la masa de la balanza. Si esperas y observas, puedes ver que las dos pequeñas masas se moverán más cerca de las grandes masas, y eventualmente se unirán. Esta fuerza de atracción ocurre debido a la fuerza gravitacional. Parece interesante, ¿verdad? Aprendamos algunos detalles más sobre la ley universal de la gravitación, y cómo Sir Isaac Newton descubrió esta ley tan importante. Como todos conocemos la historia, una manzana cayó de un árbol, lo que hizo que Newton comenzara a pensar. Supongamos que hay otro manzano que está lejos del árbol actual, y una manzana cae de él también, como se muestra. Si analizas de esta manera, está claro que los objetos caen hacia la Tierra en una dirección radial, o que la Tierra atrae los objetos radialmente, hacia el centro. Esta observación fue el punto de inflexión en el descubrimiento de la ley universal de la gravitación. Newton se dio cuenta de que la Tierra no solo atrae los objetos hacia abajo, sino que los atrae radialmente hacia su centro. Es lógico concluir que de manera similar, la Tierra está atrayendo a la Luna radialmente hacia su centro con una fuerza atractiva. De manera similar, el Sol también está atrayendo a la Tierra hacia su centro con cierta fuerza. Ahora alejémonos de estos objetos redondeados. Con la misma lógica, este coche atraerá este libro hacia su centro de masa. De manera similar, este libro atraerá este coche hacia su centro de masa con cierta fuerza. Según la tercera ley del movimiento de Newton, estos dos valores de fuerza deberían ser iguales. En resumen, todos los objetos en el universo se atraen entre sí con cierta fuerza. Esta es la ley universal de la gravitación. Ahora el siguiente desafío. Newton quería derivar una ecuación para predecir la magnitud de la fuerza, que surge debido a la ley universal de la gravitación. La intuición de Newton le decía que el efecto de la fuerza gravitacional se diluiría con la distancia. ¿Pero hasta qué punto? Para obtener una respuesta a esta pregunta, miró a la Luna. La Luna también es atraída hacia la Tierra, debido a la misma fuerza gravitacional. Sin embargo, la Luna no cae hacia la Tierra porque la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular de la Luna es proporcionada por la fuerza gravitacional. Las personas en ese momento ya conocían la velocidad angular de la Luna y la distancia entre la Tierra y la Luna. Basado en esta idea de equilibrio de fuerzas, Newton calculó la aceleración centrípeta de la Luna. La fuerza que actúa sobre la manzana cerca de la superficie de la Tierra se puede calcular fácilmente midiendo la aceleración de la manzana. El valor de esta aceleración es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Newton comparó estos dos valores de aceleración con las distancias desde el centro de la Tierra. ¿Puedes encontrar alguna conexión entre estos cuatro números? Si es así, felicidades. De todos modos, Newton pudo encontrar una conexión definitiva entre estos cuatro números. Divide los valores de aceleración. Ahora, toma el cuadrado de las distancias y divide. Sorpresa, los valores resultantes son muy cercanos. Esto significa que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el centro de los objetos. ¡Qué deducción tan brillante! La siguiente pregunta es, ¿tienen las masas respectivas de los objetos alguna conexión con la fuerza gravitacional entre ellos? Newton ya había derivado la ecuación para la aceleración de un objeto durante este periodo, y es una observación común, que cuando la fuerza surge debido a la gravedad, el valor de la aceleración no cambia, en función de la masa de un objeto.
Por lo tanto, el valor de la fuerza debido a la ley universal de la gravitación debe ser un factor de la masa, de modo que cuando calcules la aceleración dividiendo la masa, el factor de masa se cancelará. De la misma manera, tenemos que incluir la masa del segundo objeto también en esta ecuación, en este caso, la masa de la Tierra. Esta es la expresión que Newton derivó para encontrar la fuerza debido a la ley universal de la gravitación. Introdujo una constante llamada la constante gravitacional y la convirtió en una ecuación adecuada. Según la ley universal de la gravitación, todos los objetos en este universo se atraen entre sí. En este caso, la Tierra atrae a la manzana con un valor de fuerza definido por esta ecuación. La manzana también atrae a la Tierra con el mismo valor de fuerza. Sin embargo, la Tierra no se mueve hacia la manzana porque cuando divides esta fuerza por la masa de la Tierra, el valor de la aceleración se vuelve insignificante. El caso es el mismo con cualquier otro objeto en el universo. Es algo imposible de creer, ¿verdad? ¿Realmente todos los objetos en el universo se están atrayendo entre sí? Nos resulta difícil creer esta idea, porque vivimos en un mundo donde la fuerza de fricción siempre está presente. Imagina una habitación larga y sin fricción, sin ningún objeto en ella. Ahora, introduce dos bloques en el suelo. Si la fuerza de fricción entre el objeto y el suelo es cero, verías que los bloques se mueven uno hacia el otro debido a la fuerza gravitacional, y, finalmente, colisionan. Por supuesto, este fue un experimento hipotético. Un experimento más realista para visualizar el efecto de la fuerza gravitacional sería colocar dos bolas pesadas cerca de un arreglo de dos bolas colgantes. Si no hay objetos cerca de ellas, observarías que lentamente las bolas pequeñas se moverían para tocar las más grandes. Aunque Sir Isaac Newton derivó la ecuación para la ley de gravitación universal, no descubrió el valor de G. Muchos años después, un científico inglés llamado Henry Cavendish tuvo una idea ingeniosa para determinar el valor de G. Su experimento fue muy similar al ejemplo que vimos anteriormente. La única diferencia es que su configuración fue capaz de alcanzar un equilibrio entre la fuerza debida a la gravedad y la fuerza torsional de la cuerda. Puedes ver claramente que cuando el torque producido por la torsión del resorte es el mismo que el torque debido a la fuerza de atracción gravitacional, las bolas se equilibran. Usando este ángulo de torsión en el que se equilibran como entrada, Cavendish calculó el valor de G por primera vez, y además con bastante precisión. Esperamos que ahora tengas una comprensión clara sobre la ley de gravitación universal. Acabas de lanzar una pelota y está viajando hacia arriba. Despreciando la resistencia del aire, ¿qué fuerza o fuerzas están actuando sobre la pelota? A. La fuerza ascendente de tu mano. B. La fuerza descendente de la gravedad. O C. Ambas de estas. La respuesta es simplemente la fuerza descendente de la gravedad, que gradualmente ralentiza la pelota, la detiene, luego la hace bajar, haciéndola caer cada vez más rápido. Sin gravedad y resistencia del aire, la pelota simplemente seguiría viajando en la dirección de tu lanzamiento. Sí, la pelota lanzada al aire regresa, salta y serás atraído de nuevo al suelo por la gravedad. Sin la fuerza gravitacional, no habría lunas orbitando planetas, ni planetas orbitando estrellas, ni estrellas mantenidas en galaxias. Es algo que descubrimos cuando somos bebés, y lo damos por sentado. Famosamente, el concepto de gravedad fue propuesto por primera vez por Isaac Newton en la década de 1680, en su libro Principia, que contenía la ley universal de la gravitación. Según cuenta la leyenda, estaba sentado bajo un manzano cuando una manzana cayó sobre su cabeza y comenzó a preguntarse, ¿qué la atrajo al suelo? Newton tuvo la idea de que la gravedad actuaba no solo sobre las manzanas,
sino también sobre el Sol, la Luna y los planetas. La fuerza aumenta a medida que cualquiera o ambas masas m1 y m2 aumentan y disminuye con el cuadrado de la distancia r entre ellas. Por ejemplo, duplicar la masa de uno de los objetos también duplica la fuerza de gravedad experimentada. Pero duplicar la distancia entre los dos objetos resulta en que la fuerza se reduzca a un cuarto del valor original. La gravedad es una fuerza atractiva solamente y actúa más débilmente a largas distancias. Es la fuerza gravitacional entre la Tierra y el Sol la que mantiene a la Tierra en órbita. Sin esta fuerza, la Tierra continuaría viajando en línea recta. A menudo la gente explica la ingravidez en la estación espacial como causada por la falta de gravedad y habla de microgravedad o gravedad cero. Pero la estación espacial está orbitando la Tierra como la Tierra orbita el Sol. Es la fuerza gravitacional entre la Tierra y la estación espacial la que la mantiene, junto con todos los objetos en ella, en la órbita de la Tierra. Si la estación espacial no se estuviera moviendo, caería directamente hacia el centro de la Tierra. En una órbita está constantemente en caída libre mientras se curva continuamente en su órbita. Todos los objetos y personas en la estación espacial están cayendo juntos y por lo tanto, en relación entre sí, están ingrávidos. Puedes intentar esto en casa. Coloca una pluma sobre una moneda en un frasco grande de plástico transparente y lánzalo hacia arriba. La moneda y la pluma parecen flotar, ingrávidas dentro del frasco. Esto es igual que los objetos y personas en la estación espacial. Es solo cuando te opones a la gravedad, sosteniendo el frasco en tu mano, que la pluma y la moneda parecen tener peso y se asientan en el fondo. Estamos ingrávidos cuando caemos en caída libre, pero la gravedad está actuando todo el tiempo. No es microgravedad ni gravedad cero. En la Tierra, pensamos en la gravedad como una constante. Esto se debe a que la masa de un objeto y la del planeta debajo de nosotros es constante, y cualquier cambio en la distancia entre un objeto y el centro de la Tierra es insignificante. Pero la fuerza gravitacional no se limita a objetos enormes, como los planetas. Existe una fuerza gravitacional atractiva entre cualquier par de objetos. Pero con los objetos cotidianos, la fuerza es demasiado pequeña para notarse. Sin embargo, si estos dos estuvieran en el espacio exterior, lejos de cualquier estrella, y a 10 metros de distancia, experimentarían esta pequeña fuerza gravitacional que los haría acelerarse el uno hacia el otro. Pero tomaría casi 2 semanas antes de que colisionaran. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein fue publicada en 1915. En ella, propuso que los objetos masivos causan una distorsión en el espacio-tiempo que se siente como gravedad. Pero esta historia es para otro día. Buen día, estudiantes. Esto es Ingeniería Fácil. Esta vez vamos a hablar sobre el movimiento a lo largo de una línea recta, la caída libre. Cada vez que dejas caer una piedra desde un edificio de 3 pisos, cae directamente al suelo. Este es un ejemplo de un movimiento de caída libre. Cada vez que un objeto cae al suelo, podemos decir que el objeto está en caída libre. Esto es causado por la fuerza gravitacional. Hoy, examinemos este tipo de movimiento. El sujeto de este movimiento es la piedra, así que prestamos atención a la piedra. Inicialmente estás sosteniendo una piedra. Podemos decir que la piedra está en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial de la piedra es igual a 0 metros por segundo. En el tiempo inicial, 0 segundos. Cuando sueltas la piedra y justo antes de que la piedra toque el suelo, la piedra ahora posee su velocidad final
en el tiempo que tarda en viajar, cubriendo la distancia desde el tercer piso del edificio hasta el suelo. Nuevamente, al principio, la velocidad de la piedra es de 0 metros por segundo y justo antes de que toque el suelo posee algún valor de velocidad. Podemos simplemente decir que la piedra está acelerando. En caída libre, el objeto en caída libre acelera hacia la Tierra, y esta aceleración se debe a la fuerza gravitacional de la Tierra, con ti que se denota con la letra minúscula G. Usando algunas ecuaciones matemáticas, derivamos de la ecuación de G como... Ahora, la letra mayúscula G es la constante gravitacional universal, que es igual a... Y la letra mayúscula M es la masa de la Tierra, que es igual a... Y la letra mayúscula R es el radio de la Tierra, que es igual a... Entonces, sustituyendo los valores conocidos, podemos obtener el valor de la letra minúscula G, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sabes qué es interesante? Este valor de G no depende de la masa del objeto. Según la ecuación, depende solo de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra. No tiene nada que ver con el tamaño o la masa del objeto. ¿Por qué es esto interesante? Ahora déjame darte esto. Como ejemplo, supón que estás de pie, sosteniendo en tu mano izquierda una piedra y en tu mano derecha un papel. Los dejas caer juntos desde la misma altura. La pregunta es, ¿cuál objeto llega al suelo primero? Sí, tienes razón. La piedra llegará al suelo primero. Pero ¿qué pasa si arrugas y aprietas el papel y los dejas caer juntos desde la misma altura? La pregunta es, ¿cuál objeto llega al suelo primero? Bueno, la respuesta es que ambos objetos llegarán al suelo al mismo tiempo. Puedes intentarlo en casa para validar lo que has visto en el video. Porque de nuevo, lo que gobierna la caída libre de un objeto, es la aceleración gravitacional, que es constante si estás aquí en la Tierra, y G no depende de la masa del objeto. En el ejemplo anterior, la razón por la que el papel cae detrás de la piedra es por la resistencia del aire. Si eliminas la resistencia del aire, como hicimos en el segundo ejemplo, el papel ahora cae junto con la piedra. Mi nombre es Scott Tingle y estoy viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional. Sabes, me encantan mis vistas desde la cúpula. Es nuestra altitud orbital de alrededor de 400 kilómetros o 250 millas sobre la superficie de la Tierra lo que nos da estas perspectivas únicas. Exploremos cómo funcionan nuestras órbitas de la EI. Vamos. Primero, debo explicar que las órbitas son elípticas o de forma ovalada y algunas son casi circulares. Los planetas, cometas y lunas tienen órbitas elípticas. Las naves espaciales que orbitan la Tierra, como la Estación Espacial, se colocan en una órbita casi circular para mantener una altitud constante mientras viajan alrededor del planeta. Echemos un vistazo a la Tierra. Tiene un radio de 6.378 kilómetros. Y la estación orbita a unos 400 kilómetros sobre la superficie, que cae a 8 kilómetros por segundo. Esos son 17.500 millas por hora. Ve si puedes usar estos valores para calcular cuán lejos y cuánto tiempo viajamos en una órbita alrededor de la Tierra. Toda esta información y más actividades relacionadas con las órbitas están disponibles en el plan de lecciones adjunto en nasa.gov/STEM-ON-STATION. Respuestas llegando. 4, 3, 2, 1. Las respuestas a las preguntas, por cierto, son aproximadamente 42.600 kilómetros y 90 minutos. Y debido a nuestra altitud en órbita, tenemos una vista muy única e impresionante de la Tierra. Gracias por explorar conmigo hoy. Ahora te voy a enviar de vuelta a la Tierra para que puedas comenzar tu desafío sobre órbitas. Nos vemos pronto.